Hola, Tarde. gracias a todos por conectaros, por uniros en la sesión de hoy. Muchas gracias, Walid, por organizarlo, por mandar todas esas invitaciones, esos follow-ups. Hoy vamos a hablar de la inversión de los ahorradores. No sé si se me escucha bien, ¿se me ve bien? Sí, Perfectamente, sí, Belén. se te escucha perfectamente. Fenomenal, muchas gracias. Ok. A ver. Hoy primero vamos a hablar un poco, Sergio y yo, de quiénes somos, ¿no? Qué estamos haciendo ahora mismo con los negocios. Vamos a dar un poco de contexto global y por qué nos ha inspirado a hablar hoy de inversiones alternativas. Y después os vamos a explicar primero de todo qué son, tanto las ventajas como las desventajas que vemos, los distintos tipos y finalmente Sergio va a presentar qué es DomoBlock. Sergio, si quieres presentarte. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Mi nombre es Sergio Navarro, muchos ya me conocéis, soy CEO y cofundador de DomoBlock, una PropTech que aúna sector inmobiliario con tecnología blockchain con objetivo de facilitar la inversión. Además, también soy profesor de tecnología blockchain en diferentes instituciones, tanto públicas como privadas. Y mi objetivo en la charla de hoy, pues también es daros mi visión sobre la inversión inmobiliaria y cómo se están creando nuevas formas de inversión en este sector. Muchas gracias, Sergio. Y yo soy Belén, algunos ya me conocéis. Soy de Valencia, empecé la carrera aquí y en tercero me fui a Estados Unidos y me quedé una temporadita. He estado trabajando en empresas como Citibank, JP Morgan, en la industria financiera. También tengo un posgrado en inteligencia artificial y he estado en Christian Dior, pero siempre en la industria financiera. Y actualmente escribo una newsletter de actualidad con un enfoque económico y un tono canalla que hemos visto que funciona muy bien para conectar con los jóvenes, porque al final lo que queremos es que la gente esté informada, pero no queremos hacer el conocimiento aburrido, sino que sea muy dinámico y entretenido. Y sin más dilación, vamos a empezar. ¿Qué está pasando con el mundo, no? Partimos de un contexto que es un caos. Este viernes se acaba el primer trimestre de 2023 y estamos hablando de las bolsas que ahora tienen unos retornos positivos, ¿no? El Nasdaq, el índice tecnológico, acumula como un 13%, el S&P un 3%, pero es que no compensa para nada las pérdidas del año pasado, que eran como del 30% y del menos 18% respectivamente. Entonces, en este clima geopolítico estamos viendo cómo las esferas de poder están cambiando, ¿no? Están yendo desde Estados Unidos hacia el este, básicamente fumándose Europa, ¿no? Y yendo eso a Rusia, China, estamos viendo como el poder de los petrodólares, de comprar el petróleo en dólares, está cambiando completamente. Los primeros 2 meses de 2023, China compró a Rusia valor de importación igual que el nivel de 2022. Y no solo eso, sino que además ya no lo hizo en dólares, sino que lo hicieron en yuanes y en rublos. A ver, voy a mute. Y dice que el queso de vaca no se le debe dar. De cabra y oveja. Ok. Eso, también tenemos la guerra con Ucrania y desde un punto de vista, a ver, macroeconómico, tenemos cómo los bancos centrales al principio se pensaban que estábamos ante una inflación que pensaban que iba a ser transitoria, ¿no? A consecuencia de esa guerra de Ucrania, pero se dieron cuenta de que no. El problema es que se dieron cuenta tarde y empezaron a subir los tipos de interés cuando la inflación subyacente ya estaba ahí peleona. Y entonces ahora se encuentran con el problema de o seguir batallando la inflación, ¿no? Seguir subiendo esos tipos, pero ¿eso qué consecuencia tiene? Una posible recesión, ¿no? Meternos en una recesión más y más grave. Entonces, bueno, los vehículos de inversión tradicionales son acciones, bonos y efectivo. Cash se refiere tanto a efectivo como meterlo en depósitos, como también deuda a muy corto plazo. No lo han hecho bien, ¿no? Estamos hablando de la peor performance, del peor retorno de los últimos 40 años. En esta gráfica tenéis los retornos combinados de lo que sería un portfolio de inversión que invierte el 60% en renta variable, en acciones, y un 40% en bonos, en renta fija. Sin embargo, aquí tenemos como respecto a los bonos, de los últimos 40 años, el año pasado fue el peor. Y respecto a equities, respecto a renta variable, uno de los peores, ¿no? Comparable solamente con 2002, la burbuja del .com y 2008. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos, no? Porque al final, estos son los retornos de América. En España, el IBEX 35, perdona, cayó más de un 5%. Si a eso le añadimos
La inflación que acabó el año pasado de más de un 6% y una inflación media de todo el año de más del 8%, si dejamos nuestros ahorros en el banco, lo que estamos haciendo es perder poder adquisitivo por todas partes, por la inflación como por, si lo invertimos, por los retornos negativos del índice. Entonces, muy bien, ¿qué podemos hacer? Por eso hemos decidido plantear los vehículos de inversión alternativos, que aunque suene así un poco misterioso, no es más que lo que no son acciones, lo que no son bonos y lo que no es efectivo. Entonces, ¿qué tenemos? Pues hay aquí 5 puntos. Uno es las materias primas, luego están los fondos de cobertura, están objetos de colección, bienes raíces, que es real estate, y forex, que son las monedas, las divisas. Yo voy a explicar estos 3 primero y luego Sergio se va a centrar en estos 2. Entonces, ¿por qué nos importa este mercado? A ver, este mercado de alternativos. A ver. Ahora. Bien, pues conforma un 12% de todo el universo de inversión. Estamos hablando de más de 3 trillion, ¿no? Lo que sería en español billones de dinero concentrado ahí. No solo eso, sino que en los últimos 20 años se ha duplicado. Y para 2025 planean que estiman que esta cifra se convierta en el 25%. Hablamos de un cuarto de toda la inversión global. Bien, tiene tanto ventajas como desventajas. La primera ventaja es la diversificación. Esto lo que significa, y tenemos entre el público audiencia tanto de inversores profesionales como estudiantes, así que luego abriremos una ronda de preguntas. Por si algo no ha quedado claro, por favor, decírnoslo. Voy a intentar adecuar el contenido para que llegue a la máxima audiencia posible sin aburrir. Diversificación al final es no concentrar los huevos, ¿no?, en una misma cesta. Y en vez de invertir en acciones de Apple, quizás invertir en un fondo que invierta en todo el sector tecnológico. De esta forma, si las acciones de Apple caen, pero quizás las de Microsoft suben, 50-50 se equiparan. Siguiente ventaja, tenemos el potencial de mayores retornos. Tenemos un bajo nivel de correlación con otros activos. Ok, lo que esto significa es que ahora que la economía parece que vamos encaminados hacia una recesión, no por ello nuestro portfolio tiene que caer. Siempre hay ganadores, siempre hay lo que dicen outliers, ¿no? Empresas que quizás en periodos recesionarios lo hacen mejor. Y siguiente, posibilidad de invertir en sectores con potencial de crecimiento, pudiendo elegir no toda la economía, no todo, quizás el índice IBEX 35, sino esos sectores que más nos van gustando. Desventajas también las hay. La primordial es la iliquidez. Y es que en los mercados tradicionales tú puedes comprar y vender una acción cuando quieras. Sin embargo, una casa no se vende tan rápido, ¿no? También la dificultad de valorar algunos activos. Por seguir con el ejemplo de la casa, vas a comparar, ¿no?, con las casas que están en el neighborhood, en el vecindario, vas a comparar los precios históricos, etcétera, etcétera, para llegar a un precio que luego además tendrás que negociar, ¿no?, con el comprador. También costes de entrada y riesgo de fraude o estafa. Todo esto a raíz de que no son los mercados tradicionales. Inestabilidad regulatoria. Ok, vamos a los tipos. Materias primas, están los fondos de inversión, arte y objetos de colección, inmobiliario y otros. Empecemos por las materias primas, que se clasifican en 2 tipos. Tenemos por un lado las hard commodities, que son todas aquellas que vienen de la tierra. Entonces tenemos tanto términos de energía, petróleo, gas, gasolina y los metales. Y por otro lado tenemos los soft commodities, que son tanto ganadería, porque sí, puedes invertir en cerdos, en pollos y en otros animales, también cereales, como estos ejemplos, trigo, maíz, soja, y lo que llaman softs, dentro de los soft commodities, que son café, cacao, algodón, etc. Nosotros, por no tirarnos aquí 1000 horas, hemos decidido centrarnos en los metales. ¿Por qué? Pues mirad, aquí tenéis, a ver si esto lo puedo quitar. Aquí tenéis una tabla con el valor de mercado de las empresas y activos más valiosos del mundo. Como veis, aquí reconocéis, ¿no?, a Amazon, a Alphabet, a Microsoft, Apple, pero sin embargo, fijaros cuál ocupa el puesto número 1. El oro. No sé si os lo esperabais, pero el oro tiene un valor de 13 trillion, ¿no? En España 13 billones de dólares. ¿Esto por qué? Pues porque la gente lo ve como un refugio de valor.
La gente confía en él como una reserva de valor. Especialmente ahora, no sé si os habéis enterado, que la Fed en Estados Unidos ha abierto esa ventana de liquidez para los bancos para que no haya que rescatar a ninguno ni cierre ninguno más. Eso lo que hace es devaluar el precio de las demás monedas, ¿no? Las monedas tradicionales que llaman fiat currencies. Muy bien, ¿cómo podéis invertir en oro? Pues bien, con brokers online podéis invertir en lo que se llaman ETFs, que son Exchange Traded Funds. Son como fondos que agrupan, puede ser lingotes de oro o comerciantes de petróleo. Al final podéis elegir las empresas en qué fase de la cadena de valor tú crees que lo van a hacer mejor. Y por otro lado, también queríamos mencionar el cobre. ¿Por qué? Por la transición energética. El cobre está en todas las etapas de producción de esas necesarias para esa transición energética. Además, aquí a la derecha podéis ver una gráfica con los descubrimientos del cobre a lo largo de los años. Como podéis ver, desde los 90 han ido disminuyendo de manera increíble y hoy en día la mayoría del cobre que usamos es el que se descubrió antaño. No se ha ido descubriendo nuevo. Esto por ley de oferta y demanda, al haber menos oferta, el precio, pero aumentar la demanda, esto lo que va a hacer es subir de valor, eso consideramos. También aquí podéis ver una gráfica con la inversión en esa transición energética. Como veis, supera el 1 trillón, el 1 billón, hablando en términos europeos. Esto destaca no solamente por la barbaridad en términos absolutos, sino porque también por primera vez es la misma cantidad que se ha invertido en combustibles fósiles. Y lo que hace es reforzar esa idea de la importancia de la transición energética. 2. Tenemos aquí los fondos, ¿no? Que llaman fondos de cobertura o hedge funds. Al final se llaman así porque, aunque surgieron para cubrir del riesgo de que los precios cayeran, hoy en día es más el Wild West, ¿no? Pueden hacer lo que quieran. Tenemos aquí que constituyen un vehículo de inversión colectiva, grupal, y el objetivo suyo es desvincularse de los retornos de los mercados y de los ciclos económicos tradicionales. Es decir, hay una recesión, pues que el valor de tu portfolio no caiga. Se diferencian de estos fondos de inversión tradicionales. ¿Por qué? Pues mira, primero tienen una gestión mucho más activa. Utilizan productos financieros más complejos, derivados, ya no solamente bonos y acciones, sino también opciones y más productos derivados. También pueden, por ejemplo, invertir en corto. Si tú piensas que una acción va a caer, la puedes vender antes de comprarla, la tomas prestada, la vendes, esperas a que cae y la compras. Pero bueno, no voy a meterme en este jardín. Pueden apalancar capital, que quiere decir tomar dinero prestado para así invertirlo cuando crees que tienes una estrategia ganadora y así maximizar tus retornos. No tienen parámetros de diversificación obligada que sí que otros fondos regulados tienen en términos de sectores, en términos técnicos como la duración, en términos de riesgo crediticio. Y lo último, que por ende, por toda esta gestión más activa, este sobreesfuerzo, esta complejidad adicional, cobran mayores comisiones. Estrategias. Hay muchos tipos de fondos de inversión. Sí. Aquellos que invierten por eventos, quizás si creen que una empresa se va a fusionar o va a haber una venta, pues invierten en ella. Relative value, si piensan que el valor de ciertas empresas está, que su precio es más bajo que su valor intrínseco, por lo que invierten y el precio debería subir. Lo que llaman aggressive growth, ¿no? Que por ejemplo son empresas o industrias que creen que van a crecer muy rápidamente. Por ejemplo, hoy Alibaba estaba subiendo casi un 13%. ¿Por qué? Ha anunciado que va a diseminar su negocio en 6 verticales. Sería un ejemplo. Global macro, tendencias macroeconómicas y luego futuros y direccional. Si creen que van a subir los mercados o va a caer. Bien, ¿cómo invertir? Pues bien, el paso número 1 sería abrir un broker online, que ya sé que muchos tenéis. Lo siguiente sería ver bien qué exposición, a qué sector, país, riesgo, también qué tiempo quieres estar invertido y luego mirar varias opciones. Si tú tienes un umbral de inversión a medio o largo plazo, quizás este renta al 4 de acciones globales, si tú piensas que el mundo en general va a crecer en los próximos 5 o 10 años, pues podría ser una buena opción. De hecho, es interesante porque tiene un mínimo de inversión de tan solo 10 euros.
tiene un retorno anualizado de los últimos, desde 2015, de casi el 8%, y eso que incluye el retorno del -14% del año pasado. Otro muy interesante, que es este de Bankinter, que es un fondo que él mismo invierte en activos alternativos, de forma que puedes invertir en todos los activos, en todo el espectro de las posibilidades de inversión que estamos cubriendo. Y este sí que el mínimo de inversión son 10.000 euros. Objetos de colección. Ok, ¿qué es exactamente? Pues bien, tenemos objetos, tenemos relojes, tenemos zapatillas, tenemos alcohol, licor, whisky, tenemos bolsos. Al final, lo bonito de los objetos de colección es que puedes conseguir que si tienes una pasión, si tienes un interés, trabaje para ti, ¿no? Porque puedes utilizarlos y aparte, como eres experto, lo que llaman Subject Matter Expert, SME, lo puedes monetizar. Tienes una ventaja competitiva por ese conocimiento. Además, estos objetos de colección han mostrado una resiliencia en los periodos inflacionarios, como el que estamos ahora. Aquí podéis ver cómo en una época donde durante la inflación era del 4,5%, del 87 al 91, tuvieron un retorno del casi 30% y sucesivamente en otros periodos inflacionarios. También aquí podéis ver cómo el retorno, la apreciación desde el 95, en los últimos 30 años, ha sido casi del 14%, frente a otros índices como el S&P de las 500 empresas de Estados Unidos, las acciones globales de todo el mundo, los bonos, el sector del real estate en Estados Unidos, e incluso el oro. Fijaros, el doble. Interesante. ¿Por qué invertir? Segundo motivo, la poca correlación con el resto de activos. Volvemos a lo mismo. Si hay una recesión o si al contrario estamos en un ciclo expansivo, esto no está correlacionado con los mercados. Es un poco como la performance de las acciones del grupo del VMH, el grupo de lujo, que tienen menos correlación con la tendencia global. Aquí tenemos una grafiquilla donde podemos ver cómo el arte contemporáneo tiene una correlación negativa con ese S&P 500, con los bonos y una correlación muy pequeña con el oro. Por lo que esto nos aporta el valor de, otra vez lo que comentábamos antes, de no poner todos los huevos, todos nuestros ahorros en la misma cesta. Tercer motivo, la demanda está en auge. Sotheby's es una casa de pujas muy conocida y ha visto un aumento de las personas que quieren pujar del 44%, esto es en los últimos 2 años. Y también online han surgido muchísimos sitios donde puedes hacer trading y ha surgido, ya veis, más de un 500%, una auténtica barbaridad. También vemos una apreciación histórica considerable. Aquí tenemos la apreciación del arte, es del 95%, lo que comentábamos, ese 14% casi, frente al S&P 500, un 10%. ¿Cómo invertir? Pues bien, habría 2 opciones. Si queréis estar más involucrados, tenéis esa forma activa con plataformas como StockX o simplemente eBay, y forma pasiva, que podéis crear un portfolio o simplemente elegir un fondo, como lo elegiríais para un fondo de cobertura. Y aquí son varias opciones. Tenemos a Masterworks, si queréis invertir en arte, The Single Malt Shop, si queréis whisky, Wine Investment, Pinos. Básicamente, el activo que queráis invertir lo buscáis en Google y probablemente va a haber un marketplace para ello. Bienes raíces. Bueno, ahora sí que le voy a dar el micrófono a Sergio. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Belén. Mucho valor en tu discurso, la verdad. Nada, en esta última parte yo me enfocaré en hablar o dar una visión panorámica sobre bienes raíces. Tampoco quiero profundizar demasiado para no hacer demasiado largo este webinar. Pero bueno, como todos sabemos, al final los bienes raíces son una de las inversiones más antiguas e incluso la favorita por las grandes fortunas. Y una de las más seguras también. Sin embargo, su acceso está restringido para la extensa mayoría. Entonces, hoy también vamos a ver algunas alternativas de inversión que existen, bien para inversor tradicional o los grandes fondos o el inversor profesional que quiere diversificar más su cartera de inversión, o bien para el pequeño o mediano inversor que, pues, una razón u otra no puede o no tiene los suficientes recursos para acceder al sector inmobiliario. ¿Si puedes pasar, Belén?
Entonces, aquí una pequeña clasificación de los bienes raíces, principalmente los podemos clasificar en residencial, ¿vale? Que es el que todos conocemos, es cuando se utiliza como vivienda, normalmente comercial para usos comerciales, ¿no? Un local, un centro comercial, etcétera, se puede explotar de diferentes formas, ¿no? Mediante el alquiler o la propia explotación de este centro si es nuestro. En comercial también podemos incluso incluir los suelos, aunque aparecen también de manera aislada abajo, porque los suelos se pueden explotar de diferentes formas, ¿no? A través de la explotación directa o mediante el alquiler o la construcción. Y luego, por último, el industrial, que básicamente pues, son instalaciones industriales, ¿vale? Para usos de fabricación o otro tipo de usos relacionados. Entonces, a mí me gusta diferenciar la inversión inmobiliaria principalmente en dos tipos, la inversión activa y la inversión pasiva. ¿Qué quiere decir esto? La inversión activa, nosotros tenemos que hacer una actividad, ¿no? Dedicar esfuerzos y recursos para llevar a cabo esta inversión, es decir, nosotros tenemos que, por ejemplo, buscar el inmueble o la propiedad, encargarnos de todas las gestiones, mantenimiento y posteriormente, pues, encargarnos de la venta, si es así, el destino de ese inmueble, ¿no? Entonces, en el ámbito residencial podemos encontrar diferentes tipos de inversión, como decía, tanto activa como pasiva. En activa la podemos diferenciar principalmente en estas que dejo aquí en las diapositivas y que son el house flipping, que seguramente muchos os son, es un concepto anglosajón, que básicamente consiste en adquirir una propiedad, hacer una reforma, puede ser una reforma de lavado de cara o una reforma integral, y venderla en un plazo corto de tiempo. Normalmente este tipo de inversión, como lleva implícito un riesgo más alto, ¿no? Por el tema de la reforma y un mayor conocimiento, pues suele dar una rentabilidad más alta que otro tipo de inversiones, como por ejemplo el buy to rent. El buy to rent básicamente es una modalidad que consiste en adquirir un inmueble con el objetivo de alquilarlo. Es una inversión más a largo plazo. ¿Por qué? Porque el objetivo, como digo, de este inmueble es lo compramos, le lavamos la cara si es necesario, o incluso en algunos casos pues ni siquiera haría falta esto, y lo ponemos en alquiler. Este tipo de inversión lo que nos da es un flujo de caja constante, como si fuese un dividendo, ¿vale? Mes a mes. Sin embargo, el house flipping lo que nos da una plusvalía. Es decir, nosotros tenemos que esperar un periodo de tiempo concreto que suele estar entre pues, los 4 o año, ¿vale? O el año más o menos, y en ese periodo nosotros recuperaríamos la inversión cuando vendamos la propiedad. Por otro lado, también existe la modalidad del rent to rent, que se ha puesto ahora bastante de moda, que básicamente consiste en alquilar una propiedad completa y nosotros luego realquilarla por habitaciones. ¿Vale? Esto da un pequeño margen, pero como podéis imaginar, los beneficios de este tipo de inversión es que la inversión inicial o los recursos que tenemos que destinar inicialmente pues son bastante pequeños. ¿Cuáles son los inconvenientes? Pues que al final tenemos que lidiar con el propietario para que precisamente nos deje realquilar este inmueble. Aquí dependerá un poco las capacidades que tengamos a nivel persuasivo, ¿no? Para convencer al inversor y demostrarle que nosotros somos la mejor opción, ¿vale? Por otro lado, tenemos la promoción de proyectos, que esto es más enfocado a proyectos de obra nueva, pues necesitamos grandes capitales y conocimientos. Y por otro lado, la compra y alquiler de plazas de garaje, que en este caso, pues los requerimientos a nivel de capital también son más pequeños, también nos ofrece un flujo de caja constante y normalmente pues la demanda también se mantiene dependiendo de la zona, ¿vale? Es como un poco un buy to rent, pero aplicado a otro tipo de objetivo, ¿no? En este caso, pues pueden ser garajes, trasteros, etcétera. Por otro lado, tenemos los fondos de inversión, que no creo que haga falta explicarlos. Las SOCIMIs, que básicamente una SOCIMI es una sociedad cotizada de inversión en mercados inmobiliarios, también conocidas internacionalmente como REIT, Real Estate Investment Trust, y son básicamente entidades que cotizan en el mercado de valores y pueden definirse como unas sociedades anónimas cotizadas cuya principal actividad consiste en la adquisición, promoción, rehabilitación de bienes inmuebles de naturaleza normalmente urbanas o destinados al arrendamiento, ¿vale? Por otro lado, tenemos una nueva modalidad que ahora está bastante en auge, ahora daremos unos datos de cómo es este auge, pero es básicamente el crowdfunding inmobiliario, que básicamente es una inversión colaborativa, es decir, muchas personas con los mismos objetivos aunan capital para financiar un proyecto inmobiliario que normalmente gestiona una tercera parte, ¿vale? Una tercera parte con conocimientos en el mercado. Por eso se considera pasiva, porque en este caso, en esta columna de la derecha, el inversor solo se tiene que preocupar de poner su dinero, ¿vale? Como puede ser obvio, pues podemos esperar que este tipo de inversión, la pasiva, ofrezca una rentabilidad un poco más pequeña, debido a que la gestión pues, no la llevamos a cabo nosotros, ¿vale? Pero también para aquellas personas que no tengan lo suficiente de tiempo, recursos o poder adquisitivo, ¿no? O ahorros suficientes, pues puede ser una opción totalmente viable. Y por último, la tokenización inmobiliaria, que es un poco a lo que nos dedicamos nosotros desde Domoblock, que es
como un crowdfunding inmobiliario al uso, solo que luego le aplicamos una capa de tecnología blockchain para mejorar pues, los principales problemas que tiene la inversión inmobiliaria tradicional. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de invertir en bienes raíces? Por un lado, la escasez. Al final, como todos sabemos, el terreno, sí, el terreno básicamente en el planeta es limitado, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de terreno urbano, urbanizable, pues todavía más. La demanda va a un aumento, ¿no? Todo el mundo necesita una casa para vivir. Al final, la población pues va creciendo a un porcentaje casi constante año a año, sobre todo en países del tercer mundo, y por tanto todo el mundo necesita, como digo, una vivienda. Es inmune a la inflación. Al final los activos inmobiliarios tienen esa característica intrínseca, ¿no? Que su precio está directamente correlacionado con la inflación, ¿vale? Es decir, va aumentando el valor de la propiedad conforme va aumentando la inflación, ¿vale? Es autofinanciable. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros podemos utilizar este tipo de activos para autofinanciarlos a la vez que nos generan un ingreso. Es decir, nosotros podemos comprar un activo, pedir una hipoteca a un banco, pagar los intereses al banco y además obtener una rentabilidad, ¿vale? Por tanto, se puede autofinanciar, es una de las ventajas. Y además, la concesión de estas hipotecas es mucho más fácil y menos exigente que en otro tipo de activos, por los tipos de interés básicamente que el banco ofrece con respecto a otro tipo de préstamos. Menor volatilidad, al final los ciclos inmobiliarios son más cortos, ¿no? Esta menor volatilidad se debe a un problema subyacente en el mercado inmobiliario, que es la baja liquidez, ¿no? A la hora de transaccionar estos activos, que la comentaremos después, pero bueno, también es una de sus ventajas, ¿no? Podemos intentar adelantarnos o predecir cómo se va a comportar el mercado inmobiliario. Flexibilidad, como hemos visto antes, pues podemos explotarlo de diferentes maneras, ¿no? Lo podemos explotar más a corto plazo, comprando una propiedad por bajo precio de mercado y vendiéndola en unos pocos meses, a medio plazo, haciendo una reforma y vendiéndola, o a largo plazo mediante el alquiler. Es decir, nos da esta flexibilidad. En caso de que no la podamos vender, pues también la podemos alquilar y por tanto es bastante flexible. Menor complejidad financiera, al final los conocimientos que necesitamos tener para invertir en inmuebles no son o no necesitan que sean tan grandes como en otro tipo de productos financieros, y luego la revalorización en largo plazo debido a esta escasez y demanda en aumento que comentaba inicialmente. Para que os hagáis una idea, la rentabilidad media por comunidad autónoma en España en el año 2022, según este estudio de Fotocasa, fue aproximadamente del 6,9%. Esta rentabilidad, si mirásemos una gráfica desde el año 2005 2006, sigue aumentando, ¿vale? Y aquí podéis ver en este gráfico pues, cómo se comporta cada comunidad autónoma. Como veis, una de las que mayor rentabilidad ofrece en este caso sería la comunidad valenciana. Y ahora bien, hemos hablado de los tipos de activos inmobiliarios, de los tipos de inversiones, de los beneficios, un poco cuál es la rentabilidad media, y ahora hablaremos de sus principales inconvenientes. Aquí os traigo un dato curioso, y es que más o menos el mercado inmobiliario, obviamente esto puede variar, pero más o menos está valorado en 228 trillones de dólares americanos, ¿vale? Sin embargo, solamente el 7% de este valor está accesible para el inversor minorista. Sin embargo, diversos estudios, como el de HBS recientemente, indican que el 80% de las personas se siente atraída por invertir en inmuebles, ya sea por lo que sea, ¿no? Pero normalmente digamos, necesidad o atracción se debe principalmente a que de una forma u otra tenemos cercanía con el sector inmobiliario. Es algo tangible, es algo que podemos entender en mayor o menor medida, pero normalmente es algo que controlamos, ¿no? Luego, otro de los principales problemas que tiene el mercado inmobiliario es que es muy poco líquido, principalmente debido a las grandes evaluaciones de estos activos, porque como sabemos, los activos no cuestan ni 1.000, 2.000, 3.000 euros, por tanto, el acceso a este tipo de mercado está restringido para esta extensa mayoría, y esto hace que las transacciones que se ejecuten sean muy lentas. Y por otro lado, también la falta de mercados públicos, ya que solamente el 1% de los activos a nivel mundial se comercializan en bolsa. Esta ausencia de mercados públicos hace que exista un problema entre las partes a nivel de confianza, ¿vale? Y por tanto una dificultad de la transacción, ya que para garantizar precisamente esta seguridad pues tienen que intervenir diferentes agentes en el proceso. Y esta dificultad de transacción, como venía diciendo, pues trae al final procesos de inversión lentos que requieren de una alta disponibilidad, gestión compleja que consume muchos recursos a nivel de tiempo, numerosos agentes y procesos burocráticos manuales.
por esta falta de confianza y por la ausencia de mercados públicos, y tarifas transaccionales que suponen como mínimo, o siendo muy optimistas, entre el 1 y el 3% del valor del activo. Y por otro lado, otro de los problemas que tiene el sector inmobiliario es la escasez de producto, ¿vale? Principalmente debido a la escasez de suelo, que ahí pues poco podemos hacer nosotros, ¿no? Porque ya al final depende de políticas y reglamento urbanístico, pero lo que sí que es curioso es que este problema también se debe a la falta de financiación, ¿vale? Solo el 10%, aquí hablo de España, solo entre el 10 y 15% de la financiación en España no procede la financiación bancaria, es decir, no tenemos casi fuente de financiación alternativa como ocurre en otros países cercanos de la Unión Europea como Francia o Alemania. Sin embargo, el ahorro de las familias españolas en los bancos, o dicho de otra manera, los depósitos, es de 1 billón. Imaginaros si estas personas, pues en vez de dejar el dinero en banco, pusiesen a trabajar este dinero, lo que se podría hacer, ¿no? Y ahora bien, ¿cómo resolvemos todos estos problemas desde Domobloc? A través de la tokenización de activos inmobiliarios y la gestión de estos activos a favor de nuestros inversores. Sé que muchos de vosotros estáis más familiarizados con el tema de finanzas, pero a lo mejor no tanto con aspectos tecnológicos. Entonces, de una manera muy breve, voy a explicar qué es esto de la tokenización, porque puede parecer un poco raro al principio. Básicamente, cuando hablamos de tokenización, hablamos de digitalización, ¿vale? Nosotros podemos tener, siempre pongo este ejemplo, pero creo que es bastante representativo y explícito. Si nosotros tenemos una entrada en formato físico, pues tiene una serie de limitaciones. Si nosotros la digitalizamos, esta entrada pues adquiere estas propiedades digitales, ¿no? Y podemos comercializarla, por ejemplo, mucho más fácilmente. Cuando hablamos de tokenización, también hablamos de digitalización, solo que en vez de guardar este activo en una base de datos tradicional, lo almacenamos en una base de datos distribuida. ¿Esto qué hace? Pues que el inversor tenga una mayor transparencia, una mayor seguridad y trazabilidad, ¿vale? Entonces, lo que nosotros hacemos es dividir el valor total de una inversión en pequeñas fracciones, que se representan mediante un activo digital, y que el inversor puede adquirir uno de estas fracciones y beneficiarse así de la rentabilidad que genere el proyecto inmobiliario. Por tanto, al final, mediante la adquisición de estas fracciones, el inversor se beneficia de ingresos recurrentes, una mayor liquidez y eficiencia del capital, ya que pues, la disponibilidad de fondos para poder invertir en este tipo de productos es solo de 200 euros y lo puede hacer en unos pocos clics y desde cualquier lugar del mundo, ¿vale? Es un proceso totalmente digital, por tanto estamos rompiendo la barrera de entrada al sector. Los beneficios de la tokenización, y es aquí como resolvemos los principales problemas o retos que plantea el sector inmobiliario, es que potencia la liquidez del activo inmobiliario, ya que como ahora tenemos el activo dividido en pequeñas fracciones, estamos aumentando de manera directa la demanda de este activo porque más personas pueden entrar, por tanto estamos potenciando la liquidez, y como nuestra inversión está representada por un activo digital, nosotros podemos entrar y salir de la inversión y hacer líquida nuestra inversión, es decir, recuperar el monto invertido en el momento que queramos, vendiendo esta participación a otra persona en mercado. Una mayor accesibilidad, como digo, programación, porque al final, como es un activo digital, nosotros podemos programar el comportamiento de este activo adecuándola a la operativa del negocio. Esto hace que nosotros podamos reducir los costes, ¿vale? Ya que podemos intermediar un montón de procesos en código informático y, por tanto, repercutir este ahorro de costes en la rentabilidad del inversor. Una mayor globalización, ya que el Internet, al igual que la tecnología blockchain, no entiende de barreras de entrada. Inmutabilidad y transparencia, ya que todo lo que se registra en una blockchain es inmutable y, por tanto, el inversor tiene el control total y la transparencia de su inversión. Y reducción de intermediarios, ya que el inversor, como decía también anteriormente, pues no tiene que depender ni de nosotros ni de nadie, por ejemplo, para comercializar este token en un mercado secundario. El reclamo de los dividendos lo hace de manera totalmente automática a través de una plataforma digital. Toda la gestión del proceso de inversión también se hace a través de código informático. Y esto pues tiene una serie de ventajas, como por ejemplo, decía antes, la reducción de costes. ¿A quién va dirigida principalmente este tipo de inversión? Pues el inversor tradicional que quiera mejorar su experiencia de inversión, ¿no? Lo que antes se hacía era, vale, una persona tiene suficiente dinero, pues puede invertir en una propiedad de 100.000 euros, pero ahora gracias a tokenización puede invertir en 10 propiedades diferentes 10.000 euros. ¿Esto qué hace? Que se reduzcan directamente los riesgos, ya que estamos diversificando nuestro portafolio de inversión. Por otro lado, también va dirigido al inversor cripto y quiere en diversificar parte de su portafolio en un activo mucho más estable, en un activo respaldado por un bien tangible, que en este caso es un inmueble, y para aquellos ahorradores que dispongan de menos capital y que quieren comenzar a generar ingresos pasivos y protegerse de la inflación.
Y aquí, en cuanto a perspectivas futuras, un dato bastante interesante del que siempre me gusta hablar es que el crowdfunding crece a una tasa del 58% anual durante los últimos años. Esto quiere decir que cada vez hay más personas interesadas por invertir de manera colaborativa, ya que supone unas ventajas sustanciales con respecto a la inversión inmobiliaria tradicional, ¿vale? Que precisamente son las que hemos comentado antes, ¿no? Una mayor accesibilidad, capacidad para diversificar el portafolio, un menor riesgo, etc. Y por otro lado, el mercado de los security tokens, que sería el tipo de token que nosotros ofrecemos, porque al final nuestro token, que es un token que representa la inversión inmobiliaria, se trata de un security token, es decir, un token que representa un instrumento financiero tradicional. En 2018 solamente era de 442 millones, que se dice rápido para un mercado que emergió de la nada, pero se espera, según estudios de HBS, que el mercado de la tokenización alcance en 2027 un valor de 24 billones, lo que es un dato bastante esperanzador. Y así que nada, chicos, esto sería todo. Muchas gracias por vuestra atención. Aquí os dejamos nuestros contactos. O sea que si queréis cualquier cosa, estamos a vuestra disposición para que haga falta. A la izquierda un QR para nuestra comunidad de Telegram de Domoblock y a la derecha uno para la newsletter de Belén. ¿No es así, Belén? Sí, y no sé si alguien tiene alguna duda. No, bueno, la verdad es que a mí siempre podéis escribirme al email y creo que a Sergio también. Aquí tenéis el email Sergio y el mío. Nada, os animo por mi parte a echarle un vistazo a la newsletter, la enviamos eso cada lunes. Nosotros básicamente nos tiramos toda la semana leyendo y analizando para que vosotros en 10 minutos cada lunes podáis tener ese screenshot, ¿no?, de lo que ha pasado en el mundo de forma muy concisa y amena. A ver, tenemos un comentario en el chat. Ah, enhorabuena, chicos, muchas gracias. 100% recomendable la newsletter de Belén, aporta mucho valor, o sea que os animo 100% a que os suscribáis. Si queréis, sobre todo, estar informados sobre macroeconomía, microeconomía, finanzas. A ver, y Sergio, te hacen una pregunta por el chat. ¿Cuánto se puede ganar con Domoblock? Vale, el objetivo de esta webinar no era tampoco profundizar mucho para no hacerlo demasiado largo, pero os comento, nosotros estamos ofreciendo actualmente rentabilidades superiores al 10% anual, ¿vale? El producto que nosotros trabajamos es house flipping, es decir, nosotros compramos un activo por debajo del precio de mercado, lo reformamos mediante una reforma del stand y después lo vendemos. El periodo de inversión se sitúa entre los 4 y 8 meses, ¿vale? Por tanto, el inversor pues recupera su capital invertido en este plazo, ¿vale? Y sobre todo, pues eso, si el inmueble no arroja, o el proyecto inmobiliario, mejor dicho, no arroja una rentabilidad superior al 10%, directamente ni la presentamos a los inversores. Además, nosotros estamos supervisados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ¿vale? Sergio, perdona, te has cortado un momento. Estabas diciendo que la rentabilidad supera el 10% y el tiempo es de 4 a 8 meses. ¿Lo has escuchado bien, José Miguel? Para mí se ha cortado. Perfecto. Venga, chicos, más preguntas. Ok, Aprovechar ahora que pues estamos aquí en directo. Hola, ¿qué tal? hola, Abraham. Hola, yo tenía una pregunta porque ¿cómo puedes poner una vivienda a tokenizar? O sea, ¿cuál es el proceso a seguir? Vale, ¿te refieres cuál es el proceso de tokenización o el proceso de inversión de la No, cara del inversor? no, el proceso de tokenización. Porque sí que es verdad que me parece interesante lo de la tokenización de inmuebles. Yo personalmente lo estuve persiguiendo con una empresa que se llama House, no sé si la conoces. Y la verdad es que no llegué al final porque no me quedó muy claro, pero tengo como una vivienda en Airbnb y me gustaría saber si esa misma vivienda se puede tokenizar por tener otro ingreso pasivo más. Vale, o sea que tú te refieres a tokenizarlo desde la cara de tú sacarle una rentabilidad, no como inversor, ¿no? Sí, sí, claro. Vale, claro. En este sentido, nosotros actualmente estamos trabajando con producto propio, es decir, nosotros somos los propios promotores, estamos buscando nosotros las oportunidades de manera activa y tokenizando nuestros propios productos, sobre todo para no tener problemas en la oferta, como ha ocurrido con otras plataformas de crowdfunding, ¿no? Porque al final, Sí, si somos un medio intermediario, nosotros ya no tenemos el control sobre esa inversión.
Por lo tanto, si luego ahí el promotor no quiere pagar, pues nosotros ahí estamos en medio sin poder hacer nada. Por lo tanto, ahora mismo nosotros nos estamos enfocando simplemente en sacar nuestro propio producto. Pero sí que es verdad que en un futuro tenemos contemplado pues, ofrecer este servicio de tokenización a particulares, incluso a otras promotoras. En el caso de los particulares, nosotros la forma que tenemos de colaborar con ellos es, si quieren tokenizar un producto de inversión, lo pueden hacer, pueden elegir en qué porcentaje obtener liquidez y en qué porcentaje participar en la inversión. Me explico. Imagínate que tienes una propiedad de 100.000 euros que quieres tokenizar para obtener liquidez, pero no te quieres deshacer de ella al 100%, sino que quieres también participar como inversor. Lo que puedes hacer es ver la Domoblock. Nosotros tenemos la liquidez que tú quieras. Imagínate un 60% de 100.000, te damos 60.000 euros en liquidez y otro 40.000 te damos en forma de inversión. Por tanto, estarías siendo inversor de tu proyecto inmobiliario en un 40%, además de tener esta liquidez. Esto sí que lo estamos haciendo ahora mismo. Vale, vale. Vale, pues muchísimas gracias. Nada, tío. Hola, buenas tardes. Me llamo Antonio. ¿Me escucháis? Sí, a ti, claro. Sí, mira, Sergio, no, solo el proceso de tokenización, ¿cómo lo hacéis? Porque supongo que tenéis que estar regulados por el mercado de valores. Exacto, nosotros lo que hacemos, como decía antes, es buscar una oportunidad de inversión, elaboramos un folleto de emisión donde contiene toda la información que el inversor debe conocer para poder evaluar si efectivamente quiere o no quiere invertir ahí. Este folleto de emisión está supervisado por una agencia de valores, una entidad de servicios financieros, ¿vale? Perdón, no una agencia de valores, no una entidad de servicios financieros, que está bajo el paraguas o que opera bajo el paraguas de la CNMV, de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, ya que lo que nosotros emitimos, pues como tú bien dices, es un título o valor, ya que se puede transaccionar o comercializar, no es nominativo, ¿vale? Entonces, básicamente, Sí, pero vosotros creáis el token. exacto. Nosotros elegimos una oportunidad, hacemos un estudio de mercado, estudio de viabilidad, estudio financiero, presentamos toda esta información a la CNMV, no de manera directa, pues a través de esta entidad de servicios financieros, y una vez que tenemos su aprobación, nosotros ya hacemos público el proyecto para que el inversor pueda participar en la cantidad que desee. Se financia el proyecto, nosotros somos los propios inversores de nuestros propios proyectos, también como dato, y una vez que el proyecto se financia, pues comenzamos con la compra, reforma y luego posterior. Y el token está, dijéramos, validado por una moneda. El token está respaldado por el propio proyecto inmobiliario, porque al final representa una participación en ese proyecto. Vale. Es como una acción, para que lo entendamos, es como una acción de un proyecto inmobiliario. Exacto, es una acción. Vale, vale. Entendido. Muchas gracias. Nada, a ti. Sergio, no sé si ves un par de preguntas más. Aquí te preguntan cuánto es el mínimo y cuánto es el mínimo que recomendarías. Bueno, yo no puedo hacer recomendaciones, ¿no? Ya que no soy un asesor financiero. Yo puedo decir cuánto es el mínimo, que es 200 euros, y cuál es nuestra media actualmente, ¿no? Nuestra media de inversión más o menos está en torno a los 8.000, 10.000 euros, ¿vale? El ticket medio. Y el mínimo, como digo, 200, algo bastante simbólico. Y dos preguntas más. Entonces, ¿el principal beneficio de tokenizar es que aumenta la liquidez del activo? Bueno, el principal beneficio es que operamos un mercado globalizado, que aumentamos o potenciamos, mejor dicho, la liquidez, que rompemos la barrera de entrada al sector, ya que fraccionalizamos la inversión y que por otro lado podemos programar el comportamiento de estos activos, de estas acciones, ¿vale? Y por tanto reducir costes y esos costes repercutirlos al inversor en forma de rentabilidad. Y por otro lado, la transparencia, ya que el inversor en todo momento conoce, por ejemplo, el estado de la financiación. Tú te vas a una plataforma de crowdfunding y si te quieren decir que se ha financiado un 90% del proyecto, te lo tienes que creer. No tienes forma de saberlo. Sin embargo, la tokenización puede ver en tiempo real cómo se está financiando ese inmueble. Es decir, quién ha comprado esas participaciones, si hay muchas personas que han comprado o que han invertido poco dinero o pocas personas que han invertido mucho. Es decir, puedes conocer todos estos datos de primera mano. No, no es necesario mantener el token hasta el final de la reforma, ya que, como digo, se puede comercializar, se puede vender a otra persona y salir de la inversión. Por esa parte es lo que hablamos de la liquidez.
Ok, parece que ya no hay más dudas. Nada, que sepáis que siempre podéis escribirnos. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención y por vuestra participación. Cuidaros mucho y nada, estamos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Estamos en contacto. Un abrazo. Chao, chao.